Muy buenas noches niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer varios ejercicios basados en el caso número 10, el último caso de factorización, que se llama suma o diferencia de dos potencias iguales. Ya hemos trabajado lo que era la base del cubo, que era solo raíces cúbicas, que fueran perfectas, que se pudieran operar entre ellas, etcétera, etcétera. Había una serie de condiciones, había unas fórmulas que yo tenía que reemplazar y demás. En este caso, aunque es el caso, el último caso, es más sencillo de solucionar. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios que ustedes vean tienen, o por lo pronto, tienen una solución. O sea, es decir, usando el caso 10, por lo menos no hay condiciones para desarrollar los ejercicios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso se le saca la raíz que tenga. Es decir, si el ejercicio tiene raíz cuadrada, se le saca raíz cuadrada. O potencia cuadrada, se le saca raíz cuadrada. Si el ejercicio tiene potencia cúbica, se le saca raíz cúbica. Si el ejercicio tiene potencia a la 4, se le saca raíz a la cuarta, etcétera. ¿Sí? Dependiendo de lo que tenga el ejercicio, usted lo descompone. A eso es lo que hace referencia. Y de ahí para adelante lo que ustedes deben hacer es simplemente tener un orden estratégico de A y B. Porque recuerden que en todos los casos tenemos A y B, ¿cierto? Siempre hay un valor que es A y el otro es B. ¿Listo? Que es cuando factorizamos en paréntesis. Habíamos visto en el caso 9 que yo empezaba con un paréntesis pequeño y después con uno complementario. Eso mismo vamos a hacer el día de hoy. Por eso tenemos tres ejercicios porque es muy sencillo de hacer. Es simplemente saber organizarlos. Entonces, lo primero que yo les voy a decir es que para poder solucionar este ejercicio, igual que el caso 9, cuando yo estoy sumando, los signos eh, van cambiando. Es decir, empieza negativo, positivo, etcétera. Y cuando yo estoy restando, todo es positivo. Entonces hay que mirar eso porque de pronto no es que sea difícil solucionar estos ejercicios, pero puede ser confuso lo de los signos. Recuerden que aquí nunca aplica la ley de signos. ¿Listo? Aquí lo que aplica es un orden. Entonces, cuando el ejercicio está sumando, ¿sí? Cuando el ejercicio está sumando, se genera una alternancia. Entonces empieza menos, más, etcétera. Y cuando el ejercicio está restando, todo es positivo. ¿Listo? Es irónico, pero es así. ¿Listo? Entonces es muy fácil. Cuando sea positivo, ustedes empiezan menos más. Y cuando es negativo, ustedes empiezan más. ¿Listo? Para que sea fácil de entender. Si ustedes tienen esa clave, ahí para allá es muy fácil. ¿Qué otra clave o qué otro truco hay que tener en cuenta? Que siempre las letras van a empezar a descender de izquierda a derecha y la otra va a empezar de derecha a izquierda. Entonces hay que mirar una cosa. ¿Qué significa eso en español? Recordemos que siempre en los casos de factorización se maneja A y se maneja B. Siempre. ¿Cierto? Entonces cuando yo voy a solucionar esto, lo que yo hago es lo siguiente. Empiezo con A3. Esto es un ejemplo. 2A. Recuerden que la A sola es como si hubiera un 1. ¿Cierto? Después empiezo B, B2 y B3. Terminaría igual. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Esto que hice es una demostración más o menos de lo que voy a hacer acá. No use signos para no confundirlos por el momento. Ya después usamos signos. Pero no es para confundirlos, vuelvo y digo. Entonces, aquí empiezo como a decrecer la A. Entonces, A3, A2, A. Y la B empieza a crecer. B, B2, B3. ¿Sí? Recordemos que siempre el primer valor y el último valor van a quedar solitos. Es decir, A empieza acá solita y B termina acá solita. ¿Listo? Hay que mirar eso. Por si de pronto dicen, profe, ¿desde dónde arranco con la B? Normalmente la B se arranca en el segundo término. ¿Listo? De pronto así empieza a ser confuso, pero ya al hacer el ejercicio va a ser más fácil. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. ¿Sí? Voy a borrar estos dos porque igual pues yo los tengo ahí anotados. Y vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo particular que tiene el caso 10? Que yo le saco la raíz de la base de la potencia. Que tenga, no importa. Aquí no me están diciendo tiene que ser cúbico o tiene que ser cuadrado. No. Ustedes sacan lo que tienen. Entonces, si yo tengo a la 4 más b a la 4, le voy a sacar la raíz cuarta a la 4. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuarta? Pues a, ¿cierto? El signo se mantiene, más. Y b a la 4, pues la raíz sabemos que es b. Listo. Ese es mi primer paso. ¿Qué quiere decir? Que mi primer paréntesis, el paréntesis pequeño va a ser A más B. Entonces ahí es donde empieza la condición.
Recuerden lo que les había dicho ahorita, cuando empieza sumando, ¿sí? Cuando el factor me da sumando, yo empiezo a medida que va los signos. Es decir, por ejemplo, esta A, si yo les pregunto, ¿es positiva o es negativa? Está solita, significa que es positiva. Por lo tanto, voy a arrancar positivo. Entonces, positivo, negativo, positivo, negativo. Si, por ejemplo, este valor fuera negativo, yo arranco negativo. Entonces, negativo, positivo. Entonces, a eso es lo que yo voy. Entonces, empezamos. Vamos a poner, esta es otra clave. Si yo tengo a la 4, aquí pongo, listo, la A. Pero ¿cuál será la potencia que voy a poner? No voy a poner a la 4 como hacíamos antes, no. Voy a poner el valor más pequeño después del 4. ¿Cuál es? 3. Entonces, 3. Y ahí voy a arrancar. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 4 aquí, aquí es 3. Si yo tengo 5 aquí, aquí es 4. Si yo tengo 6, aquí es 5. Si yo tengo 7, aquí es 6. ¿Sí? Es decir, ustedes le quitan 1 a la potencia del polinomio original, ¿sí? Y lo ponen acá. ¿Listo? ¿Que dónde sacó ese 3? ¿Por qué? Porque a 4 le quito 1, me da 3. Ahí empiezo. Es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sigue? Negativo. Listo. ¿Qué sigue? A, B. ¿Listo? Esto yo sé que puede ser confuso, pero esto igual se hace en todos los ejercicios, entonces es más fácil. ¿Listo? ¿Qué sigue? Más. ¿Qué seguiría? A, B. Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí para irlo entendiendo. ¿Cómo voy a saber yo cuántas veces tengo que poner la A y cuántas veces la B ahí para allá? Por decirlo así. Pues basándome en este número. Recuerden lo que yo les explicaba que empieza 3, 2, 1. ¿Sí? La A es la que parte. Entonces, si es 3, 2, 1, por lo tanto deben haber 3 A's. ¿Sí? ¿Cuántas A's hay aquí? Hay 1, 2 y 3. Por lo tanto, ahí se frena. Como ahí se frena la A, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, seguimos con los signos menos, más, menos, o sea, es intercalado. Y en este caso, como ya se frenó la A, pues lo que queda es poner la B, ¿sí? Y cierro el paréntesis. Hasta ahí. Ahora, lo que hago es ordenar las potencias. Entonces tengo A3, ¿qué sigue? A2, ¿qué sigue? A1 o A sola. Listo. Ya hice cogí la variable A y fui decreciéndola de izquierda a derecha. Ahora la B va creciendo de izquierda a derecha. Entonces B a la 1, B a la 2 y finalmente B a la 3. Y esa es la solución del ejercicio. Ya. Es muy sencillo. O sea, ¿cuál es la clave? La clave es saber ordenar, no más. Y saber que si está sumando, entonces los signos van intercalados. Pero recuerden, yo empiezo A3, A2, A1, B1, B2, B3. ¿Sí? Siempre debo terminar con la misma potencia al principio que al final. Y obviamente tiene que empezar con A y terminar con B. ¿Cuál es la ventaja, muchachos? Que siempre es A y B. Entonces va a ser muy fácil. Puede ser más confuso si siempre cambiáramos las letras. Pero como en este caso, bueno, recordemos que en matemática esto no son letras, son variables. En este caso las variables siempre son A y B. Pues va a ser muy fácil. Si yo aquí arranco con un A a la 5, tengo que terminar con un B a la 5. ¿Sí? Entonces es como un caminito que yo voy haciendo. Y esa sería la solución de ese ejercicio. Es muy sencillo, ¿cierto? Vamos a hacer el segundo. El segundo me dice que yo tengo A a la 5 menos B a la 5. Vamos a ver, ya al ver la explicación del primero ya va a ser más sencillo. Entonces recuerden, en el caso 10 yo le saco la raíz dependiendo la potencia. Entonces si tengo A a la 5, le saco raíz quinta. ¿Cuál es la raíz quinta de A a la 5? Pues A. El signo se mantiene, menos, y la raíz quinta de B a la 5 es B. Perfecto. Esto es lo más sencillo que puede haber. Entonces quiere decir que esto me va a quedar así. A menos B. Recuerden una cosa, muchachos, antes de continuar. No siempre los ejercicios van a salir A y B. A veces el ejercicio le puede salir M y X, o X y Y, o M y N, o F y L. Pero siempre ustedes deben tener en cuenta que sea la letra que sea, o sean las letras que sean, siempre a la hora de hacer esta factorización se convierten en A y B. ¿Listo? No es que vean un ejercicio X y Y y digan, no, yo no lo hago porque ahí no está ni la A ni la B. Sí están. Lo que hay es que renombrarlas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces,
Vamos con el paréntesis principal. Entonces sería, si yo tengo a la 5, ¿sí? Arrancamos con a como siempre, ¿sí? Este caso es positivo, pero hay que mirar una cosa. Como aquí está restando, de una debo saber que todo me va a quedar sumando. Recuerden, cuando estoy sumando, el signo es positivo, negativo, etcétera, dependiendo cómo arranque. Si aquí arranca negativo, entonces sigue positivo y así. Entonces, en este caso, como arrancó positivo, va positivo, negativo, positivo, negativo. Pero cuando el factor está restando, es más fácil porque todo es sumando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, arranco con la A, ¿cierto? Ahora, cojo la potencia y le quito 1. A 5 le quito 1 me da 4. Ya estoy dando la pauta. ¿Qué quiere decir? Si yo arranco en 4 a la 4, debo terminar en b a la 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas a's debo poner? Debo poner 4 a's y debo poner 4 b's. ¿Listo? Entonces, como es sumando, entonces más. Y aquí empiezo. A, B, van 2 a's, más A, B, van 1, 2, 3 a's, falta otra. Más A, B, no importa el número, lo importante es que sea conciso. ¿Listo? Más, o sea, no importa si les toca poner 1000 veces AB. ¿Listo? No estoy exagerando. Y como ya tengo 1, 2, 3 y 4 A's, entonces lo que me queda es B. ¿Listo? Y lo que me resta es simplemente poner los números. Entonces, A4, A3, A2, A1, que es como cuando está sola. Y aquí arrancaría el B. B1, B2, B3 y B a la 4. Arrancamos con A a la 4 y terminamos con B a la 4 y eso es todo. ¿Listo? Sin embargo, vamos a rectificar el conteo. Tenemos 1, 2, 3 y 4 A's y tenemos 1, 2, 3 y 4 B's. O sea que ahí está perfecto. Cabe recordar que prácticamente la A es la que marca la pauta para B, ¿cierto? O sea, es el orden. Yo no puedo empezar de allá para acá. Listo, lo podría hacer, pero va a ser más complejo. Listo, nos vamos a complicar inútilmente si lo hacemos de derecha a izquierda. Listo, vamos a hacer un último ejemplo, esta vez con más variables. Pero pues la idea es que ustedes no se confundan, porque el procedimiento, sea el ejercicio que sea, siempre es el mismo. Entonces yo tengo acá P a la 4 menos Q a la 4 y R a la 4. Entonces ahí van a decir, uy, profe, ¿qué pasó ahí? No, aquí hay dos términos. Recuerden que en este caso, estos dos términos, o bueno, estas dos variables son un solo término, ¿cierto? Entonces, ahí cabe recordar una cosa, que es una propiedad de la matemática, o bueno, del álgebra, que me dice lo siguiente. Yo puedo tener o esto, P a la 4, Q a la 4, o puedo tener P, Q y entre paréntesis a la 4. Y esto es lo mismo, porque la potencia a la 4 se reparte en las dos variables. Si yo, por ejemplo, tuviera P a la 4, Q, entonces ahí sí el 4 solo le pertenece a la P, o solo le aplica a la P. Pero cuando nosotros vemos de esta manera o de esta manera, no lo digo tanto por esta porque a simple vista sabemos cómo es. Pero esta, al tener esos paréntesis, está diciendo que las dos variables van a ir a la 4. ¿Listo? Eso es como lo que más hay que tener en cuenta a la hora de hacer este ejercicio. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar. Recuerden que yo saco la potencia dependiendo la raíz dependiendo de la potencia. Entonces yo tengo P a la 4, ¿sí? Y le saco raíz cuarta. Entonces raíz de cuarta de P a la 4 es P. Listo, el menos se mantiene. Raíz cuarta lo hago así porque esto es un solo término. Recuerde que para que sean dos términos tiene que haber un signo separándolos. En este caso no hay, entonces esto es un solo término. Entonces, como está manifestado así, lo vamos a manejar así, no con paréntesis, sino como está ahí. ¿Listo? Para no confundirnos. Entonces, raíz cuarta de Q sería, de Q a la 4 es Q, y raíz cuarta de R a la 4 es R. Listo, ya tenemos A y tenemos B. Vuelvo y digo, no importa el número de términos, siempre y cuando haya un signo en la mitad, uno es A y el otro es B. ¿Listo? Entonces, P sería A, ¿cierto? Y QR, ¿sí? Sería B, que ese es el, digamos, lo básico que yo debo poner. Listo. Muy bien. Entonces, sabemos que está restando, y como está restando, pues nosotros debemos ser conscientes de que todo ahí para allá va a ser sumando. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar a ver cómo nos va.
Entonces empezamos con P a la 4. Recordemos que lo que yo hago es coger ese 4 y le quito 1. Entonces me va a quedar P a la 3. Listo, está restando, entonces todo va a ser sumando. ¿Listo? Más. Entonces en este caso, perdón, P lo voy a llamar A. ¿Sí? Y QR lo voy a llamar B. Listo, hay que mirar una cosa. ¿Por qué este ejercicio de pronto se vuelve más complejo que el otro? En este caso, sí, cabe recordar porque me puse a hacer el ejercicio y no les expliqué. Menos mal me acordé a tiempo, perdón. En este caso, como tenemos en el segundo término dos variables, no puedo poner A y B. ¿Por qué? Porque tiene dos variables. Entonces, como tiene dos variables, me obliga a manejarlo con las variables como están. Eso no tiene ningún problema. Pero no quiere decir que siempre sea así. Recuerden lo que les dije ahorita. Cuando sale un término en cada lado, sea el término que sea, se convierte en A y B. Pero en este caso, como el segundo término tiene dos variables, no puedo reemplazar QR con B, porque estaría reemplazando dos factores con uno y estaría mal. Y no puedo meterle C, porque si le meto C lo podría hacer, pero lo que hago es complicarme solo, cuando puedo hacer lo mismo con las mismas letras. Entonces, cuando les aparezca más de un valor en cada uno de los lados, pues hacen la operación, pero con las letras que tengan ahí, con las variables que tengan ahí. Si tienen números, pues es diferente, porque obviamente aquí no les va a salir dos números pegados. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tengan ejercicios de esta manera, donde A y B, por decirlo así, no son proporcionales, pues no se puede. O bueno, más que proporcionales es que haya uno y uno. Si estuviera solo P y Q, se puede poner como A y B. Pero como el segundo valor es QR, ¿sí? Me obliga a que haga la operación, pero con P, Q y R. ¿Sí? No quiere decir que me cambie el procedimiento. Lo único que cambia es que no voy a usar A y B, sino las variables que me da el ejercicio. Eso es todo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. P a la 3. Ahora sí, ya ahora sí va más conciso. Siguiente. Entonces, ¿cuál sería? En este caso sería P, ¿sí? Y recordemos que como QR es el segundo valor, me va a quedar aquí QR. ¿Listo? PQR. Listo. Más, vamos a guiarnos por la P. ¿Listo? P, Q, R. ¿Cuántas P's tienen que haber? 1, 2 y 3. Sí, sí está bien. ¿Por qué? Porque recuerden que es 3, 2, 1. O sea que ahí para. Quiere decir que aquí termino con QR. ¿Listo? Y cierro el paréntesis. Vamos a mirar si nos quedó bien. Entonces, P a la 3, P a la 2 y P. Listo, me quedó bien. Ahora, Q a la 1, Q a la 2 y Q a la 3. Perfecto. R a la 1, R a la 2 y R a la 3. ¿Cómo sabemos que quedó bien? Porque empezó en P, terminó en QR y terminó con la misma potencia. Como ustedes observan, el ejercicio no cambia el procedimiento, lo único que cambia es las letras, pero no cambia el procedimiento, entonces no hay ningún problema con realizarlo. Entonces tenemos P a la 3, P a la 2 y P a la 1, Q a la 1, Q a la 2 y Q a la 3, R a la 1, R a la 2 y R a la 3. Listo. Recordemos que en este caso, en este ejercicio, Q y R son un solo valor porque el mismo ejercicio me lo está diciendo. Son una sola, no es una sola variable, pero es un solo término. ¿Listo? Eso es todo. Esto es lo que hace referencia al caso 10. Como les digo, es muy sencillo. Es simplemente saber organizarse. Recuerden lo de los signos. Si es negativo, todo es positivo. Si es positivo, va la alternancia. Va uno positivo, otro negativo, etc. Y siempre cuadrar que la potencia del principio tiene que ser la misma del final, teniendo en cuenta que siempre, muchachos, deben quitarle 1 a la potencia que tenga el ejercicio. ¿Listo? Eso es todo. Como ustedes observan, los ejercicios no son complicados, pero sí son de cuidado. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido y cualquier cosa pues en clase me pueden decir. Muchísimas gracias.